Buen día, soy el doctor Irving Ulises Arellano Reynoso y voy a hablarles sobre el diagnóstico clínico del evento vascular cerebral de tipo isquémico. Soy médico egresado por la Universidad de Guadalajara y actualmente soy residente de tercer año en la especialidad de medicina de urgencias en el Hospital General Regional número 46. Este es el programa que vamos a revisar el día de hoy. Los objetivos de esta charla son básicamente diagnosticar oportunamente un evento vascular cerebral, determinar el territorio afectado, clasificar la extensión y gravedad del evento vascular cerebral y realizar oportunamente un diagnóstico diferencial. A manera de introducción, el evento vascular cerebral de tipo isquémico se define como un déficit neurológico, ya sea motor o sensitivo, o bien ambas, acompañado de disartria, afasia, vértigo y alteraciones visuales. Si bien pueden estar presentes todas estas en conjunto, hay ocasiones en las que solo se pueden presentar alguna de ellas dependiendo del sitio de la afección. La característica que debe tener es que debe tener una duración mayor de 1 hora y debe ser corroborado mediante un estudio de imagen, ya sea una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Como ya lo abordó la doctora Briseida, tiene múltiples orígenes. Puede ser cardioembólico, aterotrombótico, infartos lacunares, esos, o bien de una etiología no determinada. A nivel global, el evento vascular cerebral de tipo isquémico representa un 70% de las causas. Sin embargo, en América, sin ser México su excepción, esta cifra asciende hasta un 85% y se le atribuye principalmente a factores tanto genéticos como higiénico-dietéticos. La relevancia clínica del evento vascular cerebral radica en que es la principal causa de discapacidad a largo plazo, generando consecuencias catastróficas tanto para el paciente como para sus familiares. El diagnóstico del evento vascular cerebral de tipo isquémico no comienza de las puertas del hospital hacia adentro, al contrario, inicia de una forma prehospitalaria y tiene tal importancia que por ello se han propuesto múltiples escalas para hacer un diagnóstico precoz, entre ellas Cincinnati, Camaleón o bien la escala propuesta por la American Heart Association y la American Stroke Association, la escala FAST. Si bien cada una de estas tiene sus propias características, todas convergen hacia una misma vertiente, que es la evaluación de 3 ítems principalmente: la desviación de la comisura labial, la debilidad de alguna de las extremidades torácicas y una dificultad para articular adecuadamente las palabras. La escala FAST tiene una sensibilidad del 79 al 97% y una especificidad del 13 al 88%. Si bien las cifras no son muy optimistas, se considera que la presencia de uno solo de estos 3 ítems puede predecir un infarto cerebral de tipo isquémico hasta un 72%. De la misma forma, se ha propuesto la escala LABS o Los Ángeles Pre-Hospital Stroke Screen, en la que además de la presentación clínica del paciente en agudo, hace una valoración de los antecedentes del mismo, en la que se evalúa una edad mayor de 45 años, que el paciente no tenga historia de convulsiones o de crisis epilépticas, que la presentación se dé una duración menor a 24 horas, que a la hora de la evaluación el paciente no se encuentra postrado en cama o en una silla de ruedas, es decir, se encuentra de una forma ambulatoria, y finalmente que la glucosa se encuentre entre 60 y 400 miligramos. Además, al hacer la evaluación neurológica, se hace una evaluación de la desviación de la comisura labial, ya sea derecha o izquierda, la capacidad de pinzamiento de igual forma derecha e izquierda, y la debilidad de uno de los brazos, derecho o izquierdo. Si la respuesta es positiva a cualquiera de estos antecedentes y positiva hacia las manifestaciones físicas lateralizadas o focalizadas del paciente, se considera una escala LABS positiva y es por ello que se debe activar el código STROKE para brindar una atención oportuna al momento de la llegada del paciente a un hospital. Para entender las manifestaciones clínicas del paciente debemos entender la circulación cerebral. Es por ello que se divide en circulación anterior y posterior. La circulación anterior, formada por la arteria carótida interna, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, y la circulación posterior, formada por la arteria cerebral posterior, arteria vertebral y la arteria basilar. Si bien el flujo colateral no es un sitio de lesión per se, se considera un factor determinante en el pronóstico del paciente, ya que un buen flujo colateral dado mediante la anastomosis de las arterias viales se consideran con una disminución del tamaño de la penumbra y de la extensión del infarto, generando mejores condiciones tanto generales como a largo plazo en el pronóstico del paciente. Comenzando ya con lo que es la circulación anterior, vamos a iniciar con la arteria cerebral anterior, que es denominada en color azul o con el número 1. Cuando hay una infección en este territorio, el paciente va a tener una hemiparesia, es decir, va a tener una disminución de la fuerza del hemicuerpo contralateral al hemisferio afectado y una hemihipoestesia, de igual forma una disminución de la sensibilidad contralateral al hemisferio afectado. El paciente va a cursar además con disartria, que es una incapacidad para articular adecuadamente las palabras, y una incontinencia urinaria. Como pueden ver, la irrigación de la arteria cerebral anterior se da hacia el lóbulo frontal y en la parte medial del lóbulo parietal. Es por ello que además de las manifestaciones físicas va a tener manifestaciones neuropsiquiátricas como apatía,
una falta de voluntad para llevar adecuadamente sus funciones del día a día, desinhibición y un mutismo asinético. Este mutismo asinético, que es la falta de capacidad para hablar o realizar movimientos en pacientes que están conscientes y despiertos, se da única y exclusivamente cuando la afección es de tipo bilateral o en ambos hemisferios. Siguiendo con la circulación anterior, la arteria cerebral media, que está marcada en verde o con el número 2, tiene un territorio bastante extenso. Es por ello que se subdivide en ciertas zonas. Cuando hay una afección en la zona M1 marcada con el color rojo, el paciente va a presentar una hemiplegia, es decir, una pérdida total de la fuerza del hemicuerpo contralateral al hemisferio afectado, así como una hemihipoestesia, que es una disminución de la sensibilidad, también contralateral respecto al hemisferio afectado. El paciente va a presentar una hemianopsia homónima contralateral, una desviación forzada de la mirada ipsilateral y puede o no presentar afasia. La afasia va a depender de que el hemisferio afectado sea el hemisferio dominante del paciente. Respecto a las zonas M2 y M3, cuando hay una afección a este nivel, el paciente va a presentar solo una hemiparesia y una hemihipoestesia. Además, puede cursar con una dificultad para articular adecuadamente las palabras y puede o no presentar afasia, que de igual forma va a depender de que se afecte el hemisferio dominante o no, así como una hemianopsia homónima contralateral al hemisferio afectado. Como pueden ver, la zona M4 se encuentra en una porción más cortical respecto a las zonas M1 y M3. Esta porción más distal hace que la afección sea menor respecto a las zonas previas. Por ello, se considera que el paciente tiene una menor severidad respecto a las zonas M1 a M3. El paciente va a cursar con disartria, disgrafia, que es una incapacidad para llevar adecuadamente la escritura por una incoordinación de los músculos de la mano y del antebrazo, alexia y discalculia, además de agrafoestesia, que es una incapacidad para reconocer patrones, ya sea letras o números, trazados sobre la piel, y apraxia, que es básicamente la incapacidad para realizar movimientos en pacientes que ya tienen conocimiento de dicho movimiento, pese a tener la capacidad física de hacerlo y el deseo de querer hacerlo. Existen ciertas características especiales que van a depender del hemisferio afectado. Como pueden ver en el homúnculo de Penfield, el sitio anatómico de la representación de la lesión va a depender del sitio de la lesión, que va desde los genitales, los dedos del pie, hasta la lengua y la faringe. Cuando hay una afección a nivel del hemisferio cerebral izquierdo, la mayoría de los pacientes van a presentar afasia, porque la mayoría de los pacientes diestros tienen un hemisferio cerebral dominante izquierdo, a diferencia de los pacientes zurdos, que solo un 50% presentan afasia respecto a los pacientes diestros. Una desviación de la mirada hacia el lado ipsilateral, es decir, hacia el hemisferio izquierdo, una hemianopsia homónima derecha, así como una hemiparesia y una hemihipoestesia derecha. A diferencia del hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho el paciente va a cursar con anosognosia, es decir, tiene una incapacidad para reconocer que está cursando con alguna enfermedad, así como una asomatognosia, que es la incapacidad para reconocer las propias partes del cuerpo, para realizar movimientos e integrar dichas partes. Va a haber una mirada desviada hacia el lado derecho, una hemianopsia homónima izquierda y una hemiparesia como hemihipoestesia izquierdas, o contralateral al hemisferio afectado. Pasando a la circulación posterior, vamos a iniciar con la arteria cerebral posterior. Esta irriga la parte teñida con el color amarillo con el número 3 y se va a dividir en dos fragmentos principalmente. Las manifestaciones cuando se dan una lesión al lóbulo occipital y cuando se dan en el lóbulo temporal medial. Cuando la lesión se da en el lóbulo occipital, el paciente va a presentar una hemianopsia contralateral y una ceguera cortical, ya que aquí se conjuga la visión primaria. Cuando la lesión está a nivel temporal medial, el paciente va a presentar déficit de la memoria, agitación, paranoia y furia. Aquí pueden ver la representación gráfica de cómo se ve una lesión a nivel del lóbulo temporal medial, a diferencia de cuando se da en el lóbulo occipital, ambos irrigados por la arteria cerebral posterior. Siguiendo con la arteria cerebral posterior, cuando el daño está a nivel talámico, el paciente va a tener una pérdida de la sensibilidad, un deterioro de la memoria y una disminución del nivel de conciencia. Y puede o no cursar con afasia, pero esto va a depender de que la lesión se dé a nivel bilateral o en ambos hemisferios. Respecto al territorio vértebro-basilar, cuando la afección sea a nivel del mesencéfalo, el paciente va a cursar con una parálisis del tercer par craneal, una hemiparesia contralateral, una hemiplegia facial y una hemiataxia contralateral al hemisferio afectado. Las lesiones que están a nivel de puente se van a dividir en dos tipos de manifestaciones clásicas, las ipsilaterales y las contralaterales. A nivel ipsilateral, el paciente va a cursar con síndrome de Horner, que está caracterizado por miosis, ptosis y anhidrosis, además de una parálisis del sexto y el séptimo par craneal, que va a generar en el paciente una diplopia. Pérdida de la audición, que si bien no es común, puede estar presente dependiendo del sitio de la lesión, así como pérdida de la sensibilidad, del dolor y de la temperatura a nivel ipsilateral. A nivel contralateral, el paciente va a presentar una hemiparesia y una hemihipoestesia.
Para hacer una integración del daño cerebral, se ha propuesto la escala del NIHSS, que es una herramienta que nos permite hacer una evaluación cuantitativa de la extensión del daño tras un infarto cerebral. Esta escala valora 11 ítems. Estos 11 ítems tratan de hacer una valoración de la circulación anterior. Entre ellos se valora el nivel de conciencia, la capacidad de responder adecuadamente a las preguntas, la capacidad de realizar acciones que se le solicitan al paciente, si el paciente cursa o no con ataxia, si hay desviación o no de la mirada, si hay pérdida de la agudeza visual o una hemianopsia, si el paciente cursa además con disartria o afasia. Asimismo, valora la sensibilidad y la fuerza de las 4 extremidades. Esta escala se valora desde 0 hasta 42 puntos, en la que 0 es un paciente totalmente sano y 42 es un paciente que tiene una extensión de territorio bastante extenso. Es importante tomar en cuenta que cuando se lleva a cabo la evaluación de esta escala, se debe de evaluar lo que se ve y no solo lo que se piensa. Y siempre se tiene que evaluar la primera respuesta, no la mejor, a excepción del lenguaje. Cuando se evalúa el lenguaje, se tiene que evaluar la mejor respuesta para mejorar el pronóstico del paciente. Es importante tener en cuenta que además de darnos una idea de la extensión del territorio dañado, es un indicador para saber si el paciente es candidato a recibir trombolisis o no, ya que una escala del NIHSS menor a 4 puntos se considera que un paciente no sopesa el riesgo-beneficio para someterlo a trombolisis. Sin embargo, si la extremidad comprometida o la parte del cuerpo comprometida, pese a tener un índice de 4 puntos, le impide al paciente llevar a cabo su vida diaria o su trabajo diario, es candidato a recibir trombolisis. En cambio, si el puntaje es mayor a 25 puntos, se considera que el riesgo de conversión hemorrágica es bastante alto por la extensión del territorio. Es por ello que está contraindicada en estos dos casos la trombolisis. Debido a que la tomografía computarizada tiene una sensibilidad del 40 al 60% para diagnosticar un infarto cerebral en las primeras 4 horas, es siempre importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales o los stroke mimics, que son imitadores de infarto. Principalmente debemos tener en cuenta las cuestiones metabólicas, que son los principales stroke mimics a tomar en consideración. La hipoglicemia es la principal de ellas, crisis hiperglicémicas como un estado hiperosmolar, una cetoacidosis diabética, que pueden alterar el estado de conciencia y pueden realizar una focalización o lateralización del paciente. Asimismo, la hiponatremia, una encefalopatía hepática o una encefalopatía urémica. En segundo lugar, se toman en cuenta los desórdenes neurológicos. En estos hay que tomar en cuenta principalmente el diagnóstico diferencial con un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Asimismo, crisis convulsivas o epilepsia que por tener desviación de la mirada, pérdida de la atención y posiblemente focalización o parálisis de TOD, se puede prestar a mala interpretación y sospechar que es un evento vascular cerebral. Las migrañas que tienen una hemiplegia y las parálisis de Bell. En tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta todas aquellas masas que ocupan un nivel en la bóveda craneana, ya sea intraxial o extraxial, un astrocitoma, un glioblastoma, un meningioma, inclusive un hematoma subdural o epidural, que al estar ocupando un espacio en la bóveda craneana van a hacer que el paciente tanto focalice o lateralice y puede dar un falso positivo al creer que está cursando con un evento vascular cerebral. En tercer lugar, están las causas misceláneas, dentro de las que se encuentran las crisis conversivas principalmente, la hipoxia y las neuropatías periféricas, que por tener lateralizaciones o focalizaciones se pueden prestar a malas interpretaciones. Y finalmente las causas infecciosas, dentro de las cuales se encuentra la sepsis, una meningitis, encefalitis o bien un absceso cerebral, que el absceso cerebral al tener un proceso ocupativo específico puede focalizar al paciente. Es importante siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que desde 1.4 a 16.7% de los imitadores de infarto acaban siendo tratados con fibrinólisis innecesariamente. Finalmente, las conclusiones, hay que tener en cuenta que un diagnóstico prehospitalario oportuno ofrece un mejor pronóstico para el paciente. Las manifestaciones clínicas aportan la suficiente información para realizar un diagnóstico presuntivo de un evento vascular cerebral. Antes de dar por hecho que el paciente está cursando con un evento vascular cerebral, hay que tomar en cuenta una glucometría capilar y, lo más importante, tiempo de cerebro. Recordemos que por cada minuto de isquemia mueren aproximadamente 2 millones de neuronas. Les agradezco su atención, espero que la plática les haya sido de utilidad. Los dejo a continuación con el doctor Carlos Humberto, con diagnóstico por imagen del evento vascular cerebral de tipo isquémico.